¿Te acuerdas, Judy, que te contaba de que no había sábado donde no se veía en las casas, trampolín a la fama y luego se empalmaba con risa y salsa? ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? Sí lo recuerdo, además lo recuerdo porque en mi casa, mis papás también me lo han contado y que de allí nacieron pues las estrellas de la comicidad de nuestro país. Claro, porque Trampolín a la Fama, dirigido por Augusto Ferrando, tenía la particularidad de darle la oportunidad a mucha gente que empezó ahí y Augusto Ferrando se jactaba. Era como Philip, ¿eh? Así medio que atarantaba. Yo lo descubrí, decía. Y Carlos Álvarez, Melcochita, Miguel Barraza, pero además Jorge Benavides. utilizaba una fórmula televisiva que casi no tiene pierde, ¿no? Una especie de show, espontaneidad, personajes muy marcados. Estaba la gringa. Claro, a él lo acompañaban la gringa Inga, estaba Violeta Ferreiros, estaba Carvajal y estaba Tribilín, que era el moreno del grupo, el afroperuano, para que no se molesten. El público en vivo, los premios, y en realidad en esa época era una fórmula casi pues sin pierde en la televisión, ¿no? Y la escenografía era en una especie de kiosco de periódicos que estaban todos los avisos atrás y eso le hacía ganar mucho dinero, evidentemente, y él sabía sacarle provecho el negocio, ¿no? al negocio. El negocio. Claro, era un tipo, un monstruo realmente de la televisión. Ahora seguramente lo vilipendian, pues evidentemente hay gente que le tiene envidia a quien triunfó, pero creo que su fórmula no resultaría en esta época, Judy. No resultaría. Me parece que sería... Claro, lo que pasa sería es que... semana a semana hubiera sido cuestionado Augusto Ferrando si tuviera programa en esta época. No, pero además estamos en un contexto donde sí existen otras plataformas y los públicos ya están un poco más dispersos. Pero en esa época donde tú tenías o la radio o la televisión o el periódico, por supuesto que una persona con un lenguaje tan cercano, tan fácil, a veces coloquial, ¿no? Y lo que se usa mucho en la radio, por ejemplo, claro, ¿no? En la radio nosotros tratamos de hablar y ser más cercanos a la gente. Yo creo que eso lo utilizaba. He visto un par de programas en repeticiones y sí, eso es lo que he podido identificar. Y tenía muchas secuencias, ¿no? Claro. Haga negocio con Cuco, donde con baldes te escondía la plata y te sobornaba para que le devuelvas el balde y tú no sabías si ahí de verdad estaba el premio. O Los Espontáneos, que era un grupo de gente que había ido al set de televisión y decía, a ver, que bajen 4, y bajaban 4. Espontáneos, pues, evidentemente, ¿no? Y Augusto Ferrando les daba la oportunidad de que hagan lo que les dé la gana. Y él decía, por eso que a veces lo utilizamos acá en el programa, a ver, hijito, ¿qué sabes hacer? Entonces había gente que imitaba, había gente que cantaba, había gente que bailaba. Esos eran los espontáneos. Y si lo hacías bien, no tan como que lo hagas bien, sino si le agradaba a Augusto Ferrando, que le dé risa, te recontra reventabas de dinero porque te daba premio, te daba cocina. ¡Una cocina surge! Y venía la cocina surge. ¡Cama como doy! Y la gente se desmayaba. ¿Y por qué te desmayas? Te quito los premios. Si te desmayas, no, Augusto, lo que no tengo para la movilidad, te decían. Entonces él le volvía a dar para el taxi. O sea, todas esas cosas pasaban en vivo. Pero además los cantantes, artistas del momento, incluso los internacionales, claro, todos querían ir a Trampolín a la Fama. Todos... Judy, hasta Fujimori creo que cerró de alguna manera su campaña yendo a Trampolín a la Fama. Periodistas, cantantes, todo el mundo Fujimori, iba. así como en la actualidad, sabía también, por supuesto, populistamente, por dónde guiar su campaña. Vamos a ver el informe que se hizo en aquella oportunidad de Trampolín a la Fama. ¿Quién es ese mueloncito? ¿Ese mueloncito cuál? La anterior foto. Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, uno que descubrió también a Augusto Ferrando. Veamos. La cuarentena que hoy vivimos se parece, con sus obvias distancias, al Perú de hace 50 años. Un país que no conocía pandemia, pero sí dictaduras militares, migraciones internas que hoy volvemos a ver y una violencia social permanente que hacía familiar los toques de queda. Pero no solo habían prohibiciones políticas, sino también las familiares. La famosa crianza a la antigua, que hoy el curioso destino impone y trae viejos recuerdos. Estábamos pues como el precalentamiento, así como los futbolistas tienen su precalentamiento antes de salir al partido oficial, nosotros también teníamos eso, ¿no? El vacilón, la diversión, nada era serio, ¿no? Todo era humor. Eran confinamientos sin celular, sin Skype, sin juegos por aplicación ni delivery. La única gran distracción era la televisión. Todos, desde los que la siguen viendo hasta los que soñaron estar dentro de esa caja con tubos y perillas, coinciden en que verla era casi una ceremonia. Un televisor y nadie tenía el control remoto, había que pararse para
cambiar de canales, y el otro se tenía que parar para manejar la antena de conejos, si es que era de conejos, si no es que era aérea, tenía que de arriba decir, ya, está ahí, queda, ya se ve la imagen, no, aguanta, quédate un ratito, la derecha, ahí, queda. Y cuando la antena por fin captaba bien la señal, había todos los sábados una casi religiosa preferencia: Trampolín a la Fama. Por eso Ferrando lo sigue invitando a hacer una estrella en su famoso trampolín. Augusto Ferrando inició con 15 años a locutar la hípica, hasta que con 51, en abril de 1966, empezó a conducir el que sería el programa de mayor permanencia y éxito de audiencia de la historia de la televisión peruana. ¡Qué caliente debe estar esta mujer que lo pone duro! En sus inicios era de 2 horas, los sábados a partir de las 4:55 de la tarde. Pero el éxito fue tan rotundo que tuvieron que darle 1 hora más de programación. ¿Qué cosa eres, imitadora? Sí, imitadora. ¡Ah, imitadora! ¡El pavo! ¿Y qué le contesta la vaca? ¿Qué le contesta? Ahí voy. Ferrando logró leer al populorum de la época y creó los personajes que representaban la sociedad de esos años. Violeta Ferreiros era la vieja, la señora de barrio que aspiraba a llegar a una clase social más alta. Ahora sí. Y con la mano rota. ¿Qué pasó? Todo el mundo mete la pata en el pelo y tú metes la mano. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en la Argentina, chico? Me pisó una vieja. Leonidas Carvajal era el cholo acriollado, el vivo, el hábil del barrio. ¡Ustedes van a votar por él! ¡No! Tienen que votar por el suyo, el 4, porque yo represento al Callao y el Callao depende de mí. No, van a tener que votar y eso está obligado. La gringa Inga y el negro Tribilín, que eran representados por Inger Boriswinkel y Felipe Pomiano, se caracterizaron por su nobleza e ingenuidad, pero terminaron siendo el centro de la burla. Casi tenía pulmonía. Ya. Estás más logrando Ya, el dale. castellano. Ya. Y felizmente fui al hospital de seguros y muchas gracias. ¿Y quedaste bien en el hospital de seguro? Sí. ¿Qué tal milagro? Sí. Así que yo... No. Soy mono, eres gorila. No, tú no eres más que Don Gori. Don Gori. Gori no. Pero Gori es diminutivo de gorila. Así que... Y este es mono monazo. Primera vez en mi vida que veo que una llama habla. ¡Ahí está! A estos 4 personajes, Ferrando sumó otro elemento vital: el público. Metió al universo de Trampolín a la Fama ya no a personajes, sino a gente real. Lleno de amores, cantemos, bailemos sobre la canasta hasta que se vuelva agua colorada. ¡Ahí está! Allá. Los juegos con el público hizo que se los meta al bolsillo. Con un país empobrecido, regalar cocinas y dinero en efectivo era una aspiración para sus televidentes y una realidad para quienes iban a su programa. Ella es la ganadora, se ha ganado bastantes cosas y le llevará bastante comida a su casa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus familiares que son muy pobres. ¡Un comercial! Pero además les daba pantalla para mostrar su, digamos, talento. Burlarse y ser burlado era parte del menú de Ferrando. Así nacieron los espontáneos. Vamos a hablar. Entonces en tus ojos todo trae un plan. Tú representas la sola en las playas del mar. Vienes
Con el éxito asegurado, todos se morían por ir a su programa, y lo hicieron. En 1993, Chacalón y su grupo Celeste pisaron por primera vez el set de Ferrando. Los Chapis, que vivían su momento de auge, cantaron Corazoncito, un éxito por esos años. Corazoncito, porque lloras, porque tienes que padecer. Corazoncito, porque lloras, porque tienes que padecer. Los clásicos siempre tenían lugar en el programa. Luis Abanto Morales y su clásico Cholo Soy, que sacó en 1972. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas. Eva Ayón, que se labraba un camino como solista, luego de haber dejado los quipus tras casi una década. Que todo lo negro tiro y tal nomás. 50 varas de gesto y tal nomás. La salsa no podía estar ausente en Trampolín. Un joven Antonio Cartagena se presentó cantando uno de sus éxitos que hasta hoy suena. Al ser plataforma de todos los géneros, el rock decía presente con el Grupo Río y su éxito de 1986, La Universidad. Pedro Suárez Vértiz cantaba su primer éxito bajo su marca. Luego de lanzar su primer disco solista en 1993, hizo bailar a todos con su Acundún, que fue un éxito desde su lanzamiento en 1992. Raúl Romero con los no sé quién y los no sé cuántos, junto a un chiquillo Gonzalete. Los terroristas se balanceaban sobre una torre derrumbada. Gianmarco con Pelo presentando Domitila, su primer éxito en Perú. El cuarteto Candela tenía entre sus bailarinas a unas jovencitas Tatiana Astengo y Lali Goizueta, que buscaban un espacio en la televisión. Así como iban cantantes, también lo hacían los conductores de televisión del momento, como el entonces niño terrible Jaime Bailey, que iba para cumplir retos benéficos. Ferrando también supo coquetear con la política o la política con Ferrando. Tal era su influencia que dos presidentes no solo lo visitaron en su programa, sino que ante los rumores de una salida de la televisión, le pidieron que se quede por más tiempo. Antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Primera vez que vengo a Trampolín a la Fama. Primero fue Alan García, que sacó su lado más criollo junto a Ferrando. Él fue el primero en decirle que no abandone a su público. Poco más de 10 años después, cuando Ferrando tenía 29 años al aire y ya se rumoreaba un fin definitivo de su programa, el mismo presidente Alberto Fujimori llegó al set, bailó vals, tomó cerveza y lo convenció de mantenerse al aire por un año más. ¿Por qué no sigue usted 10 años más en el programa de... Me dice que me quede y me quedo. Y así fue, un año más, hasta el 11 de mayo de 1996, donde hubo un corte comercial sin regreso. Y ahora nos despedimos hasta el otro año, hasta 1000 años. Ahora voy a decir un comercial y no regreso. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
Una enfermedad lo hizo dejar la televisión. 3 años después de su último programa, un cáncer se lo llevaría. Trampolín a la Fama entró al libro de los récords Guinness. No era para menos. 30 años al aire. Fue, en esos años duros para el Perú, un refugio para una población con poca esperanza, que dentro de su desdicha podían dibujar una sonrisa un sábado por la noche frente a su televisor. Volvemos aquí al PBO a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Las cosas en el programa de Augusto Ferrando, como pasaban en vivo, podía pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, se vacilaban en vivo. Se hacían bromas muy de humor negro también en algún momento. Como nosotros comprenderemos. Claro, pero por eso que alguna gente nos quiere censurar, Judy. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de censura. Así a mí no. ¿No? ¿A ti sí? Bueno, ¿A Philip será? No. ¿Tú crees que nos quieran censurar? Sí. Yo creo que sí hay gente que nos quisiera censurar. Yo creo que sí existe un poco de envidia, ¿no? Es que lo que pasa es que uno de los peores defectos de los peruanos es la envidia. Yo creo que envidia la libertad, porque nosotros hablamos con total libertad. Yo no tengo ningún problema en discutir con Philip, y Philip se pica, sí, entonces yo también me pico, alzamos la voz, y la verdad yo nunca he sentido ningún tipo de restricción a mi opinión. Por lo menos yo acá en PBO tampoco. Eso les duele. Y no siempre estoy de acuerdo con lo que hace y dice Philip, ¿eh? Hemos tenido discrepancias. ¿Cuándo regresas a tu espacio político contratado? Cuando tenga la oportunidad, yo puedo jugar de lateral derecho, de puntero izquierdo, puedo sacar el córner y ir a cabecearlo. A veces necesito, pues, porque yo puedo tener un poco la opinión así de una joven, ¿no? De casi 30, pero necesito pues la opinión también de... Vamos a meterle. Un respaldo de lo... ¿Tú quieres que meta micro a la hora que Philip está hablando en la mañana? Yo quiero que metas micro. ¿Te acuerdas? Que le quite todo el vuelo. ¿Te acuerdas cómo era? Que lo apague. Y aparte casi siempre estamos tú y yo en algunos temas de acuerdo, entonces somos 2 contra... No, sería igual, porque Philip es tremendo, habla 4 horas, no se cansa, entonces ya podemos estar en igualdad de condiciones, ¿no? Así es. Vamos a ver. Medio metro para acá, medio metro para acá. Voy a meditarlo. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.